Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Quiero comenzar desde el verso 3 para contexto. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, mi Señor. Bendecimos tu palabra en esta preciosa mañana. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tu propósito es enseñarnos, capacitarnos, prepararnos, guiarnos, dirigirnos únicamente conforme a tu palabra. Señor, que tu palabra, mi Señor, corra hoy y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, mi Señor, y que podamos ser iluminados por ella, mi Señor, y que resplandezca, mi Señor, esa luz de ese evangelio de la gloria de Cristo, mi Señor, y que pueda resplandecer en los que se acercan a nosotros también. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor. Venimos avanzando en ese entendimiento de la gloria de Dios, que es muy importante para nuestras vidas. Entendiendo que el propósito más alto para todo creyente es acercarnos a la gloria de Dios. Acordémonos cuando Moisés tuvo esa experiencia de acercarse a esa gloria que emanaba, esa llama, y el Señor le dijo, el Señor lo retuvo, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En el modelo de Dios en el tabernáculo vemos cómo el Señor trae un diseño que es eterno. Viene nuestro Señor Jesucristo y lo cumple, porque Él es la puerta. El Señor Jesucristo es ese altar de oro, es el altar de bronce, sobre Él vino el juicio. Él es el que nos lava, Él es todo el proceso hacia la gloria. Por eso dice que Él es el camino hacia el Padre, el único camino al Padre, aunque nos han enseñado otras cosas. Pero la Biblia enseña que el único camino al Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque nadie más que Él dio su vida por nosotros, según el modelo eterno de Dios. Entonces, el propósito de Dios es que lleguemos a su gloria, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que nosotros estamos entendiendo de cómo llegamos a esa gloria. Y ya hemos visto de que Moisés, a pesar de que Dios lo usaba poderosamente, él llegó un momento en que le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y hacia allá es que nosotros vamos, para poder entender qué es esa gloria y cómo se manifiesta. Mire que dice que pasó la espalda de Dios porque Dios no le permitió ver su gloria, sino que solamente dice que después de que pasó Dios,
después de que lo tapó, lo puso en una roca, lo escondió en una peña, en la herida de una peña, y le puso la mano, después de que pasó, entonces dice que quedó resplandeciendo. Y dice que el pueblo no podía mirar a Moisés por esa gloria, había una luz que emanaba de él, y lo miraba el pueblo y no podían, entonces se tenía que tapar. Entonces, si a Moisés lo iluminó un pedacito, una porcioncita muy pequeña de la gloria de Dios, y lo hizo iluminar de tal manera que el pueblo no podía mirar, hermanos, si esa gloria emana en nosotros, debe ser posible que la gente vea esa gloria, y que esa gloria que usted emana o que nosotros emanamos, entonces otros sean impregnados de ella. Ese es el propósito de la gloria, porque Dios es un Dios de propósitos. Entonces, aquí nos dicen varias cosas. Nos dicen que el enemigo ciega, tiene cegado el entendimiento del mundo. Imagínense, usted le pregunta a la gente, y sí, yo amo a Dios, Dios es mi Dios, Dios es mi Salvador, y hacen sus señas y sus cosas, pero tristemente viven una vida totalmente independiente de Dios. O sea, sus vidas están colmadas por el pecado. Todo tipo de pecado es bienvenido, pero cuando viene entonces esa luz en nuestras vidas, dice que resplandece ese evangelio en nosotros, cambia, nos transforma y nos hace nuevas personas. Entonces, en el verso 7 dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Que hay un tesoro en vasos de barro. Entonces, en el verso 3 dice que el que no tiene el evangelio dice que está muerto. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene enceguecido. En el verso 4 dice que el diablo los tiene ciegos para que no crean. Para que no crean y reciban el evangelio de la gloria de Cristo. En el verso 6 dice que Dios resplandeció en el corazón de los creyentes. O sea, el que es creyente, hay un resplandor, hay algo que viva su vida, que le permite ver, oír y gozarse en el evangelio de Dios. Entonces, mire que es un proceso de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para que podamos ver esa gloria en esa palabra que nos enseña a Cristo y su obra preciosa en la vida de todo ser humano. Y entonces en el verso 7 dice que hay un tesoro en vasos de barro. Mire que de ahí para atrás lo que se está refiriendo completamente, lo que hace el diablo en el corazón de las personas es que los enceguece para que no vean el evangelio. Después dice que el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros y se posa en nosotros para que veamos y tengamos el conocimiento de ese evangelio. Y en el verso 7 dice que hay un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El evangelio, hermanos. El evangelio es el tesoro más grande que Dios ha depositado en nosotros, el cual ni los ángeles lo pueden predicar. Entonces, ese tesoro que está en vasos de barro es el evangelio. El evangelio de la gloria de Cristo es la palabra de Dios. Muy importante que entendamos esto. Entonces, y ese evangelio está lleno de promesas, de bendiciones para nosotros y de propósitos para nuestra vida, nuestra familia. Muy importante. Ahora vayamos entonces al verso 18. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está claro, gloria a Dios. Entonces, mire lo que nos acaba de decir la palabra. Mirando, no mirando nosotros, no, o sea, nosotros no poniendo nuestro corazón en lo que se ve. Porque si uno pone el corazón en lo que se ve, hermanos, nos caemos. Porque usted está viendo a sus hijos que están desobedientes, que están en cosas, en fin, o al esposo o a la esposa, o uno mismo está caído, o sea, en vez de crecer, se siente cada vez más enano en el Señor. Entonces, si uno se guía por lo que ve, dice la Biblia, estamos perdidos. No podemos, hermanos, sino tenemos que poner nuestra mirada en lo que no se ve, o sea, en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios
y en los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora vayamos entonces en ese contexto al 2 de Corintios 5:16. Entonces, como no debemos poner los ojos en lo que se ve, en los problemas, el divorcio, los imposibles, no pongamos los ojos en eso, sino en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Porque ¿cuántos de nosotros estábamos perdidos? Y el Señor, ¿y qué era lo que veían nuestros padres? Ese perdido. Drogadictos, alcohólicos, mentirosos, ladrones, borrachos, fornicarios, de todo. Y hoy en día, entonces, gloria a Dios que el Señor se mueve, es por lo que no se ve, por sus promesas. Entonces, ya en este versículo, mire lo que dice, que nosotros no debemos basarnos en lo que vemos, sino en las promesas de Dios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, acuérdese cuando Pablo conocía al Señor o creía conocerlo, como se lo describían, él según la carne. Igual el sumo sacerdote y todo lo demás veían a Cristo como su enemigo. Y después viene el Señor y cambia todo eso. O sea, se cumplió la promesa, la bendición y los propósitos de Dios. Y entonces ya Pablo ya no conoció, llegó un momento en que Pablo ya no conoció a Jesucristo según la carne, sino según el Espíritu, según el propósito de Dios, y cambió todo en la vida de Pablo. Y eso nosotros lo debemos llevar a nuestra vida, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Ya, o sea, uno no puede estar declarando este borracho, este perdido, no sirve para nada, sino que hay que declarar lo que Dios dice que declaremos en su palabra. Hay que declarar bendición, hay que declarar bendición, hay que declarar propósito de Dios en ese esposo, en esos hijos, en esa familia, en ese proyecto, en lo que Dios tenga para nosotros. Entonces, por eso dice, de ahora, de manera que nosotros, de aquí en adelante, desde el momento en que viene ese entendimiento a nuestra vida, hoy va a llegar ese entendimiento a muchos. De aquí en adelante ya no vemos, hermanos, porque cuántas veces vemos a un hermano aquí bien desobediente. De pronto lo tildamos de carnal, no, ese está más condenado que el diablo. Nosotros decimos así, no, Señor. Mire que Pablo, estamos hablando de Pablo en el contexto de Corintios, que era una iglesia carnal, totalmente carnal. Entonces, ojo, porque esto es un fundamento muy importante para el creyente, porque cuando verdaderamente la persona viene al Señor, la Biblia no dice que cuando uno viene a Cristo inmediatamente usted comienza a dar fruto. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni anduvo con pecadores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Usted no planta un árbol de mango y espera que al otro día, bueno, mango, ¿dónde están? Y lo corta. No, tiene que esperar unos años. Así es el Señor con nosotros también, hermano. A veces con uno espera un año. A veces yo he conocido personas que en el mismo instante comenzaron a dar fruto, pero es una obra del Espíritu Santo. En mi vida fueron años y años para dar fruto. Entonces, hermano, miren, mientras la gente lo miraba a uno como un carnal, como no sé qué, entonces Dios tenía un propósito. Entonces lo que vamos a ver que se desarrolle hoy a través de su palabra, porque muchos de nosotros éramos perdidos, pero Dios tenía propósitos con nosotros. Hermano, entonces por eso es importante que miremos este verso. Bien, de aquí en adelante ya no miramos a los hermanos según la carne, no según la carne. ¿Me entiende? Dice, así como a Cristo. ¿Cómo miraban muchos a Cristo? ¿Cómo miran hoy en día muchos a Cristo? Como un enemigo. Vaya, vea muchas religiones y muchas sectas como denigran del Señor. Cómo lo niegan, cómo dice que Jesucristo es un humano común y corriente. Usted ve los testigos de como un humano común y corriente. No, Jesucristo. Entonces, pero ya cuando vinieron y cambiaron, ya ven a Cristo de otra forma.
Entonces por eso y dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne, sino ahora lo conocemos como el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Ahora conocemos a Cristo en esa forma. Y mira entonces lo que dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según eso, yo vengo y me arrepiento, sincero, pero comienza un proceso en la vida de uno. Uno, ya que ya está avanzadito, uno ya dice, o nosotros decimos, bueno, esa persona confesó, lloró y todo, y mire, hermanos, hay que comenzar a bendecir a esa persona, hay que comenzar a declarar vida, no muerte sobre ellos, y verlos como dice el Señor que lo veamos, a partir de ahora, verlos como un propósito de Dios para sus vidas, que en su momento se va a manifestar, como en nosotros. Entonces, de manera que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona. Entonces, cuando Cristo nace en nosotros, hay una luz que se va a manifestar en la persona. Hay una luz, o sea, un brillo que va a comenzar a producir la palabra en la persona. Y entonces el contexto de Pablo en Corintio era que las cosas allá estaban mal. Corintio estaba terrible. Una iglesia, mire, la Biblia no menciona de otra iglesia que tuviese los dones que tenía Corintio. Corintio tenía todos los dones de sobra. Don de lenguas, interpretación, sanidades. O sea, fluían en todos los dones. Tremendamente. Pero aunque eran unos carnales, los corintios, porque Pablo mismo los llama, eso significa que el tener dones no significa que uno sea espiritual. Pues la iglesia de Corinto estaba llena de dones y la Biblia dice que eran carnales. O sea que un carnal puede tener todos los dones o puede tener dones. Eso es lo que nos muestra Corintios. También significa que ¿qué es un don? Un regalo. Es un regalo, ¿cierto? Entonces el hecho de tener los dones no significa, hermano, verdaderamente que la persona tiene el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo más alto que se puede buscar tener, pero está en un proceso. Pero puede ser una persona carnal. Uno tiene que declarar y creer lo que Dios declara hacia las personas que sinceramente... Ahora, ¿cómo se conocen? Porque Cristo dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque hay falsos convertidos. O sea, hay gente que verdaderamente, a pesar de que están ahí en Corintio no todos eran salvos. Habían unos carnales, pero esos carnales, Dios había hecho una obra en ellos. Tenía propósito en ellos. En otros no permitieron la obra a pesar de que estaban juntos. Es como Jesucristo lo dice claramente, no todas las congregaciones van al cielo. Entonces, la Biblia los describe como borrachos, mentirosos, divididos. Unos decían, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Pedro, el otro decía, yo soy de Cristo, el otro, yo soy de Apolos. O sea, una iglesia totalmente dividida, cada cual con su grupo. Mire, más grave el problema que ese no hay. Si aquí empieza gente con decirnos que yo soy de aquel, que yo soy de aquello, gravísimo. Eso, Dios mío, el mismo enemigo está metido ahí. Somos de Cristo y debemos obedecer el Evangelio conforme está escrito en la palabra. Entonces, ahora, y como Pablo lo reprendió, comenzaron a criticar a Pablo. Ahí es cuando, entonces, eso es en Primera de Corintios. Ya en Segunda de Corintios, de Pablo le manda la segunda carta. Y él les dice, ¿acaso yo necesito una carta de presentación para con ustedes? Ahora, ¿usted sabe cuál era la carta de presentación de Pablo? La carta de presentación de Pablo no es, yo tengo tantas iglesias.
O tengo tantos cientos o miles de personas. Que eso es lo que, esas son las cartas de presentaciones. Soy de tal y tal es mi pastor. No, la carta de presentación de Pablo era prisionero de Cristo. ¿Cómo le parece? Esclavo de Cristo. Esa es la carta de presentación de Pablo. Y entonces Pablo lo que le está diciendo es que ellos son cartas. Y la iglesia, según el Evangelio, según Pablo, son cartas. Usted y yo somos cartas. Y tenemos diferentes formas de mostrarnos como cartas. Una forma de mostrarnos como cartas es la manera de vestir. Una carta se abre. La manera de vestir es parte de esa carta. La manera de hablar, la manera de reaccionar. Son cartas. Somos una carta, dice que abierta, leída. Entonces, todo eso es lo que somos nosotros, cartas. Por eso hay que estarnos fijando si esa carta, como está vestida, la escribió Cristo o quién la escribió. Porque hay unas cartas tan mal escritas que dicen, ojo, usted sabe que el único que escribe cartas no es Cristo. Cuando usted está por ahí en el trabajo y usted es casado y de pronto le llega una notica y usted la abre y ahí mismo le dice, ay, cómo estás de lindo hoy. Y entonces en Italia la mina y se goza. ¿Cómo estás de lindo? ¿Quién escribió esa carta? El mismo diablo que le va a destruir el hogar. Una mujer que lo está esperando con sus hijos, esforzándose, hermanos. El diablo escribe cartas todo el tiempo. Entonces, en nuestra manera de hablar, hermano, a toda la gente contando chistes, malicias, cosas verdes, un poco de cosas. ¿Quién escribió esa carta? ¿O quién está escribiendo? Entonces tenemos que ver a ver quién es el que escribe. Porque el diablo también escribe. Y esa se la sabe todas. Conoce toda nuestra vida, más que nadie. Ahora, es importante que nosotros entendamos qué es una carta. Mire, acabamos de empezar y ya son que las 11:40. No puede ser. Entonces, ¿qué es una carta? Es un anunciado, es un comunicado, es una comunicación, es una carta. Un hermano va a abrir una carta y no, una carta en blanco, eso no trae algo. Una carta tiene que traer algo escrito. Ahora, cada uno de nosotros somos cartas. Ahora, ¿para qué es una carta? Para que se lea. Si usted es una carta de Cristo, cuando usted sale de acá, es para que la lean. Usted va por donde vaya y entonces ahí comienza a leerlo a usted. Pasan circunstancias y usted es una carta. ¿Qué es lo que se abre cuando pasan circunstancias? Cuando vienen y lo empujan a usted o a mí. Cuando llegamos a la casa y encontramos cosas que, o sea, de pronto no está el almuerzo listo. ¿Cómo se abre esa carta? Para expresar esa gloria que está escrita en su corazón por el Dios vivo. ¿Cómo se abre? Entonces, por eso es importante entender esto, para que entendamos la gloria de Dios. ¿Qué comunica la carta? ¿Qué comunica uno? Cuando está en el trabajo, cuando va en el metro, cuando vienen circunstancias, cuando le llegan las cuentas, ¿qué es lo que comunica esa carta? Somos cartas. Entonces, las cartas de Dios son escritas con el Espíritu del Dios vivo. Las cartas del Señor. Entonces, si usted y yo somos cartas de Dios, usted y yo tenemos que tener un mensaje. Hay un mensaje de Dios escrito en su vida. Porque aquí nosotros no venimos, si somos llamados de Dios, no venimos a perder el tiempo, sino venimos a que el Espíritu Santo escriba. Y en este momento el Espíritu Santo está escribiendo. Él todo el tiempo escribe. Por eso dice que Él se goza y llama bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Jehová, en la palabra, en la Biblia. Y aquel que medita en ella de día y de noche. Imagínense, el que medita todo el tiempo está escribiéndole Dios. Todo el tiempo. Entonces, si queremos que Dios nos permita que esa carta se abra maravillosamente donde vayamos y
y que esa luz resplandezca y que ilumine a otros. Es necesario meditar, consultar, hablar con Dios, porque ahí se escribe. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, cuando Dios se quiere comunicar con alguien, lo envía a usted. Él no envía a un ángel, ni le va a ir a hablar al oído, no. Él envía una de sus cartas, aquí vemos muchas. Envía su carta. Y lo más triste es que muchos son cartas escritas del ministerio al que pertenecen o el concilio al que pertenecen. El mensaje que llevan son las políticas de la iglesia. ¿Usted no se acuerda de esa cuestión que hubo en la televisión por una iglesia en Bogotá? ¿Cómo tienen sus propias políticas? Y eso es lo que sabe todo y eso es lo que comunican. Si usted quiere hacerse miembro de este lugar, entonces mira, ahí está el libro de la señora tal y aquí está la Biblia. Pero usted lo que necesita es esto para poder pertenecer aquí. ¿Cuál tan endemoniada? Que gente tan perversa, hermano, como han quitado a Cristo. Con razón dice que Él está a la puerta llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y nadie le quiere abrir. Nosotros venimos para que Él escriba y para que le abramos, para que Él escriba. Y entonces nos envíe, hermano, y expresemos a Cristo. Muchos, las cartas que se escriben. Tantas iglesias que tenemos. Somos la de mayor crecimiento. Nuestro pastor es el más conocido. Tenemos obras en todas partes. Y todos los lugares que tenemos son propios. Eso es lo que escriben en muchos lugares. Y cada vez ensanchando los lugares, ensanchando el reino del pastor y no el reino de Dios. Entonces, miren los perversos. Pero el Señor sigue escribiendo cartas. Sigue escribiendo cartas. Nosotros somos llamados a hacer cartas de Cristo. No cartas de un pastor. No cartas de un concilio. De Cristo. De Cristo. Si es que Él resplandeció en nuestra vida. Ahora, ¿a dónde somos enviados nosotros? Miren lo importante. ¿A dónde somos enviados nosotros por Cristo para ser leídos? Mire lo que dice en el verso 2. Nuestras cartas, en 2 de Corintios, ¿cierto? Sois vosotros, escritas en nuestros corazones, ojo, conocidas y leídas, ¿por quién? Por todos los hombres. O sea que nosotros somos enviados a todos los hombres, conocidas y leídas. Si nosotros somos carta de Cristo, somos enviados a todos los hombres. O sea que usted en su trabajo tiene un poco de gente. Donde vayamos, esa carta es para que todos los hombres la lean. El que no la quiera leer, que no la lea. Pero usted es una carta para que la lea todo el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Por todos los hombres. Entonces no importa dónde vayamos. Si allá hay hombres, somos cartas de Cristo para que ellos la lean. Entonces mire que esto es muy diferente a un evangelio independiente de Cristo. O sea que nosotros le pertenecemos a Cristo, somos cartas de Cristo para que la lean todo el tiempo. Entonces cuando el Señor desee hablarle a cualquier persona, lo envía a usted o me envía a mí. Que somos cartas. Y acordémonos de que Él no envía ángeles. Solamente nosotros, los salvos por gracia, por la misericordia de Dios, somos enviados. Los ángeles, hermanos, no se cansan, no les da hambre, no les da sueño, no son débiles, no tienen mal carácter. Y nosotros nos cansamos, nos da sueño, nos da hambre, tenemos mal carácter y somos débiles. Todo lo contrario, y a nosotros nos manda. Qué hermoso el Señor, hermanos, que Dios lo escoja a usted y me escoja a mí, ser una carta suya para ser leída. Ahí, un homosexual, para que el homosexual la lea. Asesinos, prostitutas, gobernadores, gobernantes, políticos, estudiantes,
prostitutas, ricos, pobres, intelectuales, para que todos la lean, porque esa carta es enviada para que todos la lean. O sea que usted y yo tenemos ese mandato del Señor de ser cartas para que cualquier persona nos lea. Donde estemos, en el teatro, en el deporte, para que vean de que somos carta de Cristo y quieran de eso que usted tiene. Entonces, las cartas son para ser leídas. No para estar cerradas y selladas. Por eso no somos en blanco. Hay muchos creyentes, hermanos, que jamás abren como carta de Dios. Lo que se muestran es lo que son. No permiten que Cristo se exprese. Por eso Pablo dice, siendo manifiesto, esa carta se tiene que manifestar. Que sois carta de Cristo, esa carta se tiene que manifestar. Pero muchos creyentes son cartas en blanco, a pesar de que el Señor ha escrito en ellos. Usted ve lo costosos que son los avisos. Las empresas pagan 5, 8, 10, 15 millones por un aviso, dependiendo del país. Hay lugares donde, por ejemplo, en la televisión, usted no sabe que en la época de los deportes en Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol americano, 30 segundos valen un poco de millones de dólares en la televisión, porque los presentan en el horario donde están todos los norteamericanos viendo el partido. Más de 200 millones de personas viendo, y ahí un minuto vale muchísimos millones de dólares en una propaganda. ¿Qué será más costoso, ese minuto con los millones y millones de dólares o la sangre de Cristo? Un aviso no se pone para que esté escondido. Usted no va a pagar, usted tiene un negocito, no va a pagar para un aviso para que se lo pongan al revés o se lo pongan contra el piso. No, es para que se vea. Nosotros somos aviso, carta de Cristo, para que se vea, para que la gente lo lea. Lea el aviso que dice, es de Cristo y trae vida, salvación, bendición, propósito, sanidad. Somos anuncio de Dios con valor eterno, hermanos. Usted es un valor eterno y lo que hay a través de usted y de mí tiene valor eterno, esa carta. ¿Y saben qué es lo más grave? Que escrita, es escrita no por una máquina, sino por el Dios vivo. Dios es el que escribe en usted y en mí, hermanos. Entonces, hermanos, somos cartas, letras escritas a precio de sangre. Si tú y yo escondemos esa carta, lo primero que se pierde es la obra de Cristo en nosotros. Porque Dios dice que nos llamó como ministros competentes, es parte de la enseñanza. ¿Para qué? Para que expresemos a Cristo. Si nosotros nos escondemos y no permitimos que nos lean, entonces la obra se pierde en nosotros. Y también se pierde la obra que Dios quiere hacer a través de esa carta. Una carta es poderosa. En las guerras mundiales, cuando enviaban una carta diciendo, porque estaban muy alejados, las comunicaciones eran muy tremendas, no había comunicación como hoy en día. Una carta podía hacer la diferencia en ganar una guerra. Nosotros somos esa diferencia de Dios en la tierra, el creyente. Entonces, si somos carta de Cristo, si verdaderamente somos carta de Cristo, no tapados, no agentes secretos, es imposible que no nos vean. Es imposible. Y no solamente es imposible que no vean de que somos una carta, sino que es imposible que la gente no experimente algo que expresa esa carta. Porque ojo, que esto viene con el contexto del Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de la gloria, cuando Moisés se acercó a la gloria de Dios a un pedacito y él quedó brillando. Es imposible que nosotros no brillemos con esa carta, que se abra en nuestros corazones, porque es escrita con el Espíritu del Dios vivo. O sea, es imposible que no haya un resplandor en nuestra vida y que los esposos, las esposas, los hijos, la gente vea ese resplandor de Cristo en nuestra vida y a través de nosotros. Es imposible. Si no, entonces que no esté escrita. Y si no está escrita es porque entonces es una persona del montón de los muchos,
pero no de los pocos, que dice el Señor, que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya nosotros entendemos que somos cartas y como cartas traemos un mensaje conocido y experimentado. Si nosotros tenemos un mensaje, es porque nosotros hemos experimentado algo con Dios. Porque conocido, hermano, la Biblia nos llama a conocer, no de Dios, sino a conocer a Dios. La diferencia es que conocer a Dios habla de comunión, habla de intimidad, habla de tiempo con Dios. Si a nosotros nos ven como, o sea, a mí me mandan una carta, Cristo escribe una carta en mi vida y esa carta se tiene que abrir en mi vida para poder que otros puedan leer lo que hay en mi vida. Si esa carta de Cristo no se abre en mí, o sea, si su evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo no hace nada en mi vida, la gente no va a ver nada. La gente lo que va a ver es una religión muerta. La gente que entra en contacto con aquel que ha tenido una experiencia y que tiene una experiencia con Dios, tiene que experimentar algo del carácter de Cristo. Ahora, ¿y sabemos por qué? Porque somos una carta escrita por el Dios vivo. Y si es así, donde llega el Dios vivo, dice que los huesos viven, los muertos resucitan. Donde llega el Dios vivo. Y tiene que haber, y si en mí, en nosotros, no hay esa vida de resurrección, ¿qué van a experimentar los demás? Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que la gente está leyendo en nosotros? Porque si Pablo dice de que él tuvo una experiencia con Dios y que esa experiencia hizo de él un hombre totalmente diferente, ¿qué es lo que la gente comenzó a leer de Pablo? ¿Qué leyó Ananías y qué comenzaron a leer los apóstoles y todo el mundo? Que si nosotros somos cartas de Cristo y ministros de Cristo, ¿qué está leyendo la gente? ¿Qué están leyendo los hermanos? ¿Qué están leyendo en el hogar, los hijos, la esposa, en el trabajo? ¿Qué están leyendo de nosotros? No somos un mensaje, hermano, que nos aprendemos en un libro. Es poderoso porque es algo escrito por Dios en nuestras vidas. No es algo que nosotros memorizamos, hermano, sino algo que viene, que es vida para nuestros huesos, es vida para nuestro ser, para nuestra alma. Cada que nosotros meditamos en su palabra, Dios pone un mensaje en nuestra vida. Y la meditación, dice, debe ser día y noche. Y a medida que nosotros meditamos, dice la palabra que no faltará palabra en nosotros. Dice, ni en nuestros hijos. ¿Cómo queremos nosotros ser un mensaje, hermanos, del Dios vivo? Si nunca meditamos en la palabra, si cuando salimos de acá nos olvidamos hasta el próximo domingo, comenzamos a vivir nuestra vida normal, independientes de Dios, ¿cómo es posible? Y lo más triste es que a pesar de que a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos sin propósito, ¿cuántas veces nos hemos sentido, hermano, nosotros de que no crecemos, de que estamos estancados, de que para Dios, o sea, somos negativos para el Señor? Porque mire, Pablo era un hombre que se conocía del Antiguo Testamento, era uno del Sanedrín, un hombre preparadísimo, y cuando él verdaderamente conoció a Cristo como era, dice que muchas de las cosas que él conocía las da por basura, porque él tenía un entendimiento totalmente contrario al propósito de Dios para la vida de Pablo. Ahora, nosotros debemos, hoy en día hay un aparato que inventaron hace mucho tiempo, se llama el GPS.
¿Cuál es la función del GPS? Usted, por ejemplo, programa, se va a ir de aquí para la costa, para un lugar exacto, para una casa exacta, con una dirección exacta. Usted en su carro programa, o si lo tiene, porque hoy en día ya hay celulares que vienen con él, o sea, si usted tiene moto lo lleva, o si se va en un bus lo lleva. Con el GPS, usted lo programa, le pone punto de partida aquí en cualquier dirección de Medellín y punto de llegada, y usted programa el GPS y él automáticamente, como una computadora, comienza y entonces le traza todo. Si usted va en su carro, usted arranca y él le va diciendo, si usted medio se desvía, el mismo le dice. Llega un momento en que usted se puede desviar, usted dice, bueno, voy a visitar a mi tía, usted está por allá en otro departamento, y dice, usted se desvía, inmediatamente el GPS comienza a decirle y comienza a hablarle, te estás torciendo, te estás desviando, así no vas a llegar. Entonces usted lo apaga y se va por donde su tía, y después de que sale donde su tía, usted prende el GPS otra vez. Mire usted lo que hace un aparato computarizado. Apenas usted lo prende, él comienza a recalcular todo. O sea, ya él comienza a recalcular su posición donde su tía, hasta Cartagena, para donde usted va, a la casa exacta, no a Cartagena, a una dirección exacta. Él mismo comienza a recalcular todo. Y inmediatamente en ese mismo punto comienza usted de cero. Y él le dice, coja para allí, voltea allá. Todo el tiempo le está hablando. Y lo lleva a la dirección exacta. Un GPS. O sea, un aparatico de posición global. Es una posición a través de los satélites y lo lleva usted al lugar exacto. Hermano, entonces la pregunta es, si un GPS, un aparatico que vale 200,000 pesos, usted se desvía, lo apaga y vuelve y le recalcula, lo prende y vuelve y le recalcula y lo lleva a la dirección exacta, no va a poder Dios cuando usted o yo nos desviamos, o cuando nuestros hijos se tuercen y se van para donde se vaya, no va a tener poder Dios de recalcular y volver y llevarlo a la Nueva Jerusalén. Hermanos, qué tremendo es nuestro Dios, hermano. Dios lo puede hacer. Dios recalcula todo el tiempo. Ahora usted y yo tenemos que apropiarnos de esas promesas para nuestros hijos, como Dios, como nuestro GPS, que siempre está recalculando. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces Dios lo levanta? Tremendo es nuestro Dios, hermano. Entonces, qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, acordémonos de la experiencia de Moisés. Dios únicamente le dejó ver la espalda, un poquito de su gloria. Y según la Biblia, Moisés brilló un poquito de tiempo. La gloria se le fue. Y Pablo llama ese brillo de Moisés fundamentado en unos mandamientos escritos en unas piedras. Porque, hermanos, una cosa es que los mandamientos y la palabra de Dios está escrita aquí. Otra cosa está escrita aquí. Y ese es el nuevo pacto que Dios prometió para nosotros. Pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Eso es lo que dice Dios. Y Pablo compara el ministerio de Moisés con esos mandamientos escritos en 2 tablas de piedra como un ministerio de muerte y para muerte, a tal punto que la gloria se le fue. Moisés estaba contento porque brillaba y todo el mundo, y un momento a otro ya no necesitó ponerse nada porque dejó de brillar. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en su palabra. Ahora, lo que Pablo nos dice en 2 Corintios es que la experiencia que usted y yo tenemos con el Señor, con esa carta escrita, es miles de veces más grande que la experiencia de Moisés. Porque lo de Moisés fue escrito en piedra, lo de nosotros escrito en nuestro corazón. Y no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ojalá que el Señor, el Espíritu Santo, le esté dando a usted entendimiento de esta palabra. Y el resplandor que produce
eso que escribe el Espíritu del Dios eterno, el Dios vivo, no se va. Es un resplandor eterno, hermanos. Permanece para siempre, como dice la Biblia. El ministerio del Nuevo Testamento, hermanos, es escrito en nuestro corazón. El Antiguo Testamento en piedras. Y lo que Dios escribe es para que cada uno de nosotros, ya no un hombre o ya no una parte del pueblo, los levitas o los profetas, para que cada uno de nosotros seamos esas cartas de Dios, cada uno de nosotros, con un mensaje escrito, con esa luz para que resplandezca en nosotros y resplandezca en los que la leen. Y ahí es donde está la gloria de Dios, la gloria del nuevo pacto. Entonces, también debemos entender que en el antiguo pacto la gloria descendía. Usted ve que la nube descendía, siempre descendía. Ahora en el nuevo pacto la gloria no desciende, como dice Pablo, se manifiesta. ¿Por qué? Porque es que la gloria está en vasos de barro. Miren que todo eso es un contexto, y lo que está en los vasos de barro es esos mandamientos escritos en el corazón con el Espíritu de Dios vivo. Es el tesoro que hay en los vasos de barro. Entonces ya hoy en día lo que pasa es que el problema no está en que Dios escriba o no, el problema está en que se manifieste. Pero la gloria ya está escrita, por eso no baja. Por eso cuando dicen que allá está cayendo la gloria de Dios, les falta el entendimiento. La gloria en el Nuevo Testamento ya no baja ni cae, se manifiesta, y se manifiesta a través de los vasos de barro, vasos de misericordia. Ahí se manifiesta cuando comienza el Señor a hacer esa obra a través de su sangre, que nos santifica y nos lleva a ver a Cristo como Señor de nuestras vidas. Entonces, por eso es que Pablo dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces, hermanos, el problema no está en que el mensaje se abra en nosotros. Si tú eres una carta de Dios, va a llegar el momento. Si tú eres una carta escrita de Dios, si somos, llega el momento en que esa carta se va a abrir, se va a expresar. Y lo que nosotros necesitamos es experimentar lo que el Señor escribió en cada uno de nosotros, porque lo mismo, lo que Dios escribe en usted no es necesariamente lo mismo que Dios escribe en otro. Dios escribe cartas. Por eso nadie debe ambicionar ni desear el ministerio de tal persona, porque Dios no se equivoca. Si yo deseo el ministerio de tal hermano, que Dios lo usa mucho en lo que sea, estoy diciendo que Dios no supo llamarme, y Dios todo lo hace perfecto. Sino que, hermano, a veces nosotros nos salimos del entendimiento, o sea, de la dirección del Espíritu. Estamos deseando lo que tienen otros. Lo que pasa es que no hemos permitido que esa carta se abra para que se exprese, se manifieste lo que Dios escribió en cada uno, y es perfecto. Todo es perfecto. Por eso miren que dice que somos un cuerpo hecho de muchos miembros, pero cada miembro es único a los ojos de Dios. Es importante. Ahora, les quiero comentar una experiencia. Hace muchos años me dieron una palabra a mí. Muchos años. Mi respuesta en el momento fue contraria, despectiva. Me dieron una palabra para mi vida, para mi ministerio, en donde yo no quería saber de Dios. Yo le dije, si Dios me quiere usar, que me use con lo que yo tengo y como yo soy, en algún día, pero siempre despectivo. No quería. Me dieron una palabra para mi vida, para mi ministerio. Años después, estaba yo nuevamente en la casa donde mi hermana y mi cuñado, pero allá estaba el pastor José Martínez, nuestra cobertura. Allá
lo habíamos conocido con mi esposa anteriormente, habíamos estado en un lugar donde él estaba compartiendo, enseñando, que él es un maestro. Y ese día estaba donde mi hermana, fueron allá, yo me fui, estábamos conversando ahí en la cocina, en una parte alta. Él estaba aquí a este lado, había otros hermanos, pastores, y yo estaba acá. Y el pastor José Martínez, yo hablando ahí con él, unas palabritas, me dijo: el Señor me muestra que tú eres un maestro para el reino de Dios, tú eres un maestro para Dios. Y yo, con toda seguridad, yo aquí dentro de mí pensaba, qué mentira. Qué mentira. O sea, yo sabía quién era. Y como en esa época también se hablaba, no entendía de profetas y falsos profetas y tantas cosas. Seguro me confundió con otro, con toda seguridad. A lo mejor piensa que yo soy León, pero yo ya no hablo mucho tiempo. Yo pensaba dentro de mí. Él me lo dijo, Pastor José Martínez, nuestro pastor, nuestra cobertura. Yo decía: maestro de qué, para que usted vea el poder de cuando Dios escribe, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Quizá alguien de Dios, alguien te ha dado una palabra, así como me la dieron a mí. Y nosotros pensamos que la persona está loca, o que simplemente es un falso, o lo que sea. Pero acuérdense que Dios tiene un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios obra de una manera muy ordenada, pero nosotros no entendemos. Y entonces decimos: no, esa palabra, como pensé yo cuando el pastor José me habló, me dijo ahí delante de los hermanos, me dijo, y yo pensé, esa palabra no es para mí. Yo pensé, no me la apropié, porque yo en ese momento no sabía que era apropiarse. Lo digo con sinceridad. Le servíamos al Señor aquí en una iglesia. Algunos son testigos, ahí estábamos, ¿cierto? En la iglesia. Yo era solo un servidor ahí, tranquilito, calladito. Cuando el Señor me permitió compartir la palabra, pues la compartí. Dios escribió un llamado, o el llamado mío, cuando mi hermana me dio la palabra. Ahí Él escribió. Después viene el pastor José y vuelve y escribe. ¿Qué? Es algo real, hermano. Me lo confirma con el pastor José. Pero llegó un momento en que se manifestó esa carta. Por eso es importante que entendamos. Nosotros somos cartas escritas, pero a pesar de que usted es una carta escrita y yo, a lo mejor ya se manifestó o está por manifestarse. Cuando se manifestó en mi vida, hoy en día, yo puedo decir: Señor, tal cual como tú hablaste, que yo no lo recibí ni lo entendí a través de esas personas, así se ha cumplido en mi vida. Así se ha cumplido. Cuando se abrió esa carta, se manifestó, así debe manifestarse en nuestra vida, hermano, el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, comenzó a hacerse manifiesta. De un momento a otro yo estoy estudiando la palabra, estoy estudiando. Se abre el instituto y abrimos y comenzamos a ver el instituto bíblico, hermano, que mucha gente fuimos edificados. Muchas personas nos edificamos varios años. Y aquí vamos. O sea, así como el GPS, nosotros nos desviamos, nosotros no entendemos,
Pero el Señor llega un momento en que viene y comienza a ajustar todo para que todo se dé conforme a los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y qué pasó? Como dice la palabra, en corrientes de agua vida que da su fruto a su tiempo, en su momento. Llegó un momento en que se manifestó en mi vida, hermano, aunque yo no lo entendía. Hay cartas, si usted es un hijo o una hija de Dios, esa carta se va a abrir, va a llegar el momento en que esa carta se va a manifestar. Inclusive en sus hijos pueden estar perdidos, no importa cómo estén. Si Cristo escribió en ellos, hay que apropiarnos y hay que decirle: Señor, eso que tú has escrito en mis hijos, mi Señor amado, que se manifieste cuando tú quieras, mi Señor. Ayúdame a ser un instrumento para que mis hijos vean en mí una carta abierta, una carta que los pueda inspirar a ellos, que puedan leer en mí y que se junte con el propósito y el llamado que tú pusiste en ellos en su momento y que se manifieste eso en sus vidas. Más eso es una realidad. Mi hermana, mi familia decía: no, más fácil se convierte el diablo. Pero cuando el Señor comenzó a hacer esa obra, cuando mi hermana me habló, yo no conocía nada de Dios, yo no era convertido, nada, no sabía nada. Después bien pasaron los años y entonces me tocó el pastor José Martínez, que él puede dar testimonio de eso. Cuando el Espíritu Santo lo puso a hablar y comenzó a hablarme, a profetizarme, y yo no recibí ni entendí mucho. Y como veo que comenzó y eso se ha hecho sí y amén en mi vida aún. ¿Por qué? Porque es que, vamos a mirar, hermano, por eso es que Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En ese momento, mire qué carnal, mire qué diabólico, mire qué. A nadie conocemos, hermanos. Si verdaderamente Cristo escribió una carta en nosotros, Él sabe en quién es. Pero el fruto no se comienza a dar de inmediato. Por eso no podemos desechar a nadie, hermanos. Nosotros no podemos desechar a nadie, porque Dios no desecha a nadie, sino que en su momento se manifiesta. Todos los problemas que tuve yo en mi vida, en mi hogar y todo, mire, y sin embargo que llegó el momento en que Dios manifestó, permitió, hizo que se manifestara esa carta en mi vida, hermano. Entonces, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino apropiarnos de esas promesas, hermano. ¿Cómo veían los judíos a Pablo? Como un tirano. Y Pablo dice: no miremos a nuestros hermanos según sus problemas o debilidades, sino según el Espíritu. Pablo no veía a los corintios, según lo que escribió, no veía a los corintios como unos carnales desechables, sino que los veía como cartas de Cristo, que en su momento se iban a manifestar, y así fue, hermano. Ahora, ¿saben por qué? Porque Pablo sabe que Cristo ha escrito una carta en el corazón de sus escogidos. Por eso es que Pablo habló de eso, porque Dios le dio entendimiento de que Dios no hace cosas sin propósitos. Es un pasaje que habla de fe, de creer en la obra del Señor, en nuestra familia, en nuestro esposo, esposa. Hay que declarar, hermano, la palabra. No lo veamos como carnales, sino como dice ya el verso 17: las cosas viejas pasaron, ya los comenzamos a ver, es como lo nuevo que dice el Señor, y que en su momento se van a manifestar. Eso es lo que dice la palabra. El que está en Cristo tiene un mensaje, hermano, escrito. El que está en Cristo, ojo, el que está en Cristo. Y a veces equivocadamente uno piensa que el que está en Cristo es una persona que es totalmente santa en todo. No, solo Dios sabe. Uno juzga por lo que ve. Sí, la Biblia dice que juzguemos por el fruto, claro que sí, pero también la Biblia nos habla hablar vida y no muerte. Vida y no muerte. En su momento se manifestará. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Quién de nosotros podría decirte que nuestros hijos estuvieron alguna vez en la iglesia y Dios nunca comenzó con ellos? ¿Con qué autoridad yo voy a decir que nunca comenzó con ellos? No, solo Dios sabe. Y si Él comenzó con ellos, hay algo ahí que está listo para manifestarse. Pero nosotros, por eso dice que oremos los unos por los otros, cuanto más los padres, el esposo, la esposa. Hermanos, dice que el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza un proyecto, lo termina, hermanos. Ahora, la obra comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Ahí comenzó. Y en nosotros, cuando creímos en Cristo.
Y entonces el Espíritu Santo viene trabajando, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Es un correr. Por eso dice que el que permanezca hasta el fin. Dios está trabajando con nosotros, hermano, cada día. Y así como Dios, acuérdense, Dios rechazó a Israel. Ya vamos terminando. Dios rechazó a Israel en el Antiguo Testamento, hermano, pero volvía y los acogía. Ellos por el pecado, pero volvía el Señor. ¿Cuánto más? La iglesia del Señor hoy en día, nosotros, Dios trata con nosotros, trata con el pecador, pero la palabra dice que Él vuelve y los trae. Vuelve y los trae a aquellos que Dios tiene propósitos con ellos. Miren lo que dice el Salmo 37, 24. Anótelo por favor. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Esto lo está diciendo Dios. Porque Jehová sostiene su mano. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Pero mire que en el Salmo dice que aquel que cayere, el Señor lo levanta. Y aquí dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, que no nos quedemos caídos. Porque el Señor vuelve y nos levanta. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Son promesas de Dios para aquellos por los cuales el Señor ha escrito una carta en sus vidas. Cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció una luz, pero esa luz era la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Y en ese mismo momento comenzó el Señor a escribir en Pablo. Por eso dice que el que hizo que en las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pablo aquí realmente se está refiriendo algo al Antiguo Testamento cuando Dios, que se haga la luz, pero ahí se está refiriendo a las tinieblas que había en Pablo. Pablo estaba en tinieblas y ahí le resplandeció esa luz que no era otra cosa que la faz de Cristo, la cara de Cristo, y escribió en él una carta. Y Pablo también se está refiriendo ahí a la experiencia que tuvo Esteban, que dice que su rostro parecía el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios brilló en él, y dice que vio la gloria de Dios. Entonces, hermano, Pablo iba en camino a Damasco con cartas, oiga, con cartas escritas, pero no por el Dios vivo, sino por el sumo sacerdote. Cartas. Hagamos memoria, hermanos. Pablo era un instrumento del diablo, tremendo. Era el enemigo número uno del reino de Dios en ese momento. Quería acabar con todos los creyentes. Llevaba cartas. Se dispuso a destruir el evangelio de Cristo. Mire todo lo que hizo Pablo. Quería acabar con la iglesia del Señor, porque ese era el propósito de Pablo, arrasar con todo lo que era el ojo y acabar con el Nuevo Testamento, o sea, con el evangelio de Cristo, hacer vana la cruz de Cristo. Todo eso, Pablo, número uno enemigo de Dios. Y aún estando tan entenebrecido, hermanos, contra el reino de Dios, hermanos, y Dios siempre tuvo planes con Pablo. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho siquiera un poquito de lo que Pablo estaba haciendo? Y Dios tenía planes con Pablo, hermano. ¿Cómo no tendrá Dios planes con nuestros hijos? Con nuestro esposo, con la esposa, hermanos, con nuestra familia. Este resumen de Pablo es totalmente verdadero, y a pesar de que era el enemigo número uno en la tierra de Dios, para su iglesia, para el evangelio, para la obra de Cristo, o sea que Pablo iba a hacer la obra de Cristo, vino y murió en vano.
porque quería acabar con todo el cristianismo. Y Dios tenía planes con él, hermanos. Usted y yo tenemos que apropiarnos de esta promesa de Dios. Amén. Si usted tiene hijos, hermano, apropiela. Hogares, apropiela. Apropiémosla, porque es así. Yo me la apropio para mis hijos. Porque ninguno de mis hijos ha hecho nada contra el reino de Dios como hizo Pablo. Y Pablo, mire cómo Dios lo exaltó y cómo Dios lo usó para su gloria. Yo quisiera saber, hermanos, cerremos los ojos. Si Dios ha hablado a tu corazón, es importante que tú te apropies de esta palabra de Dios. Dios ha escrito en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, ya no en un libro, sino en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón, sus propósitos, sus planes para tu vida, para la mía. Y seguro que ha escrito en nuestros hijos, porque Dios es fiel. Pero es importante que tú y yo nos apropiemos de esa palabra de Dios, el Dios el que está hablando. Dice que si le creyeron y Dios obró tremendamente en el Antiguo Testamento cuando Moisés les hablaba, ¿cuánto más hoy que nos está hablando el Dios del cielo? Que nosotros le creamos a esa palabra y que la apropiemos, la recibamos, la hagamos nuestra, para nuestra vida, para nuestra familia. Hermano, para que comencemos a ver y que tú y yo, principalmente tú y yo, seamos esas cartas para que nuestros hijos, para que la esposa, el esposo, la familia lean y siempre puedan alimentarse de eso que escribió Dios, de ese carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Que puedan ver no a un religioso, no a una persona que obra una religión pero que hace lo contrario, oidores olvidadizos, sino verdaderamente que obramos, que hay una carta que se abre y que ha tomado vida en ti, ha tomado vida en mí, que somos miembros de ese cuerpo de Cristo, que somos vivificados con Él y que puedan alimentarse y leer esa carta, recibir ese mensaje y que ese mensaje como Moisés resplandezca sus vidas, que es la promesa de Dios. Dios hoy en día obra a través de nosotros, vasos de barro, que tenemos el tesoro de su palabra escrita en nuestras vidas. Yo quisiera saber si hay alguien en este lugar que nunca ha recibido el Evangelio del Señor y recibido a Cristo, el que escribe la palabra, para que hoy escriba esa palabra en tu vida. Si quieres, si Dios ha hablado a tu corazón, que tú puedas verdaderamente aceptar ese regalo, ese don del cielo que es Cristo y ese tesoro que es su palabra, para que sea escrita hoy en tu corazón, porque es el nuevo pacto, escrita con el Espíritu del Dios vivo. Si hay alguien en este lugar, yo le pido que, así como está con los ojos cerrados, que haga una oración para que entre en pacto con Dios, en comunión a través de la preciosa sangre obrada y terminada de Cristo, que Él terminó su obra. Ella terminó sus propósitos en la cruz para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para cada uno de nosotros. Consumado fue. Si quieres, repite conmigo, haz esta oración, dile: Padre Celestial, yo creo con todo mi corazón que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados y resucitó al tercer día, Señor, para salvarme, para limpiarme. Señor, yo te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento. Espíritu de Dios, produce ese verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento en mi vida, y escribe, Señor, escribe tu preciosa carta. Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname, dame entendimiento, mi Señor, y que esa carta se manifieste en tu tiempo, Señor. Yo te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento, mi Señor. Te pido que me laves y me limpies con tu bendita y preciosa sangre, mi Señor. Te acepto y te recibo como mi único camino al Padre, como mi único Dios y mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.